Tener que internarse en un hospital o en un sanatorio ya es de por sí una situación no deseable. Pero la experiencia puede complicarse si, además, el trato de los médicos o los enfermeros no es adecuado. Y eso suele ocurrir. ¿Cuántas veces los pacientes se quejan de que se los atiende con frialdad o con autoritarismo, que no se pone atención a ruidos molestos que los tensionan, o que hay falta de consideración a la hora de comunicarles malas noticias? Atendiendo a esos reclamos, en los últimos años ha ido cobrando fuerza el concepto de humanización de la salud. En España, en particular, existe el Centro de Humanización de la Salud del Centro Asistencial San Camilo de Madrid, que viene desarrollando desde hace años una serie de cursos, conferencias y seminarios. Y esta semana, esa experiencia llega a Uruguay en actividades organizadas por la Fundación Astur, que dirige el contador Enrique Iglesias. Bueno, en los próximos minutos vamos a conversar con Cristina Muñoz, enfermera, Master in Counseling con un posgrado en cuidados paliativos. Ella es coordinadora del Departamento de Formación en el Centro de Humanización de la Salud, además de trabajar en el área de calidad de ese Centro San Camilo de Madrid. Se encuentra en Uruguay para dar 2 cursos. Uno, el que ya dio en Montevideo entre lunes y martes, sobre humanización del liderazgo, y otro, el que dará hoy y mañana en Tacuarembó, sobre humanización y relación de ayuda. Cristina, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por invitarme. Vamos a ubicar en primer lugar a la institución, que es el Centro de Humanización de la Salud del Centro Asistencial San Camilo de Madrid. Bien, en Madrid atendemos a adultos mayores y a personas que se encuentran enfermas al final de sus vidas en un centro sociosanitario. Fruto de la experiencia del cuidado, generamos una reflexión sobre la importancia que tiene la humanización en la atención a estas personas y a sus familias, y de ahí se creó el Centro de Humanización como una plataforma de difusión, no solo dentro de nuestra institución, sino también hacia otras organizaciones, asociaciones y colectivos, tanto en España como en otros países, como es el caso de Uruguay, en materia de humanización y de trato digno a las personas, particularmente cuando se encuentran tan vulnerables como las que estamos observando, ¿no? Pero el concepto que ustedes trabajan no abarca solo a la atención a la tercera edad, a los adultos mayores. Efectivamente, estamos hablando de la salud entendida como algo que nos atañe a todos, también cuando no tenemos ninguna enfermedad, sino que estamos en situación de vulnerabilidad con motivo de una discapacidad, o personas enfermas, naturalmente en un hospital, o personas también que se encuentran en situación de duelo porque han perdido a un ser querido, y eso también les coloca en una situación de fragilidad. El Centro San Camilo de Madrid está administrado precisamente por la Congregación de los Religiosos Camilos. Efectivamente. En este caso, entonces, ¿la definición de humanización de la salud está atada a una concepción religiosa? No, naturalmente el humanismo trasciende, yo creo, cualquier religión y cualquier creencia. Nosotros apostamos por una mirada del ser humano integral, donde no nos centremos solo en la intervención desde el punto de vista físico, que es lo convencional en el ámbito sanitario, de cuidado de la dependencia, sino que también apostamos por un cuidado emocional, psicológico, social y espiritual, pero no necesariamente desde una espiritualidad religiosa, sino la espiritualidad entendida por el mundo de los valores de las personas. Creo que ya nos acercamos mucho, pero ¿cómo definen humanización de la salud? La humanización de la salud podríamos definirla de distintas maneras, pero un concepto que me gusta, que es el que sale en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, dice que humanizar tiene que ver con ablandarse, desenojarse, hacer algo bueno para el hombre, ¿no? O sea, que cuando estamos hablando de humanizar el sistema de salud estaríamos promoviendo un modelo de atención en el que, lejos de las rigideces a las que muchas veces sometemos no solo a los pacientes, sino también a los propios profesionales, ¿no? Con procedimientos de trabajo que no hay manera de cambiar, con normas, con límites, lejos de eso tendamos más a ablandarnos y a acercar el cuidado a las necesidades reales de las personas. Así que entonces no estamos hablando solamente de la relación médico-paciente, sino de la relación con el paciente de todos los actores involucrados en el sistema de salud. Pero además, por lo que decías recién, también de la relación de las instituciones
con sus médicos, con sus enfermeros? ¿Hay algo de eso también? Claro, naturalmente. Lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en humanización es pensar que el punto crítico, y sin duda también lo es la relación que se da entre el profesional de la salud o el cuidador, en el caso, por ejemplo, de las personas mayores, la relación directa entre ese profesional y la familia y el paciente. Y ese es un punto clave, pero no es el único. Los profesionales también son objeto de humanización y son objeto de cuidado. Deben ser. Deben ser objeto de humanización y cuidado. Porque si no también podemos entrar a culpabilizar a los profesionales de la salud de un trato inadecuado, y en ocasiones ellos son también víctimas de un sistema, de un modelo formativo inadecuado, de una presión asistencial y de un trabajo que también es muy desgastante. No nos olvidemos que estar atendiendo a personas enfermas no es tan hermoso como a lo mejor dedicarse a cuidar flores, ¿no? Entonces también los profesionales deben ser objeto de cuidado. Quizás la realidad española no es la misma que la uruguaya en esta materia, pero ¿por dónde están, a partir de lo que ustedes han estudiado, de los trabajos que han hecho, los puntos más delicados, los cortocircuitos más sensibles en este terreno? Hay un punto clave que sin duda es la humanización en el trato, ¿no? La capacidad que tiene un profesional, esto que estábamos diciendo, de dar malas noticias, pero no solo malas noticias, que parece un momento que se da a lo mejor una o dos veces en la vida de una persona, sino también en qué medida uno se ve atendido en el cuidado más físico, cuando uno le tienen que higienizar, cuando uno tiene que recibir una infusión de algún medicamento. Hay muchos momentos donde la comunicación es clave. Si bien estos días, precisamente aquí en Montevideo, hablábamos del liderazgo, es fundamental que los coordinadores de equipo, los supervisores, los gerentes de salud, todas las personas que se encuentran en los procesos de coordinación de personas, de toma de decisiones, tengan también incorporados algunos valores y algunas actitudes, como puede ser la honestidad, la transparencia, la responsabilidad, el compromiso con las personas, la voluntad para promover la participación. Y estos son también elementos en los que es importante trabajar para la humanización. Otro punto clave podría ser las propias estructuras físicas, las físicas y las administrativas, que en ocasiones, más que ser elementos que facilitan el cuidado, lo entorpecen. Sí, yo antes de salir al aire le recordaba a Cristina una experiencia de una institución médica acá en Uruguay, un sanatorio de buena calidad, en el que el piso de un corredor está formado por grandes baldosas entre las cuales hay una junta, una separación. Pues entonces, al circular los carros con frascos y otros útiles necesarios para la atención a los pacientes, los carros hacen un ruido fenomenal que, por supuesto, afecta a las personas que necesitan descansar, ¿no? Ahí tenemos un detalle que de algún modo tiene que ver con falta de humanidad en las condiciones en las que está la persona siendo atendida, ¿no? Naturalmente. En ocasiones vemos como la señalización en los centros sanitarios es imposible de identificar cuando una persona, precisamente cuando va a un sanatorio, no se encuentra en el mejor momento para recibir informaciones o para estar atenta, ¿no? Hay distintos momentos. Hay conductas que son como autoritarias también, ¿no? De una enfermera, tú eres enfermera, pero de una enfermera o de una limpiadora, ¿no? Que ingresan a la habitación en horas de la noche, cuando el paciente está durmiendo, por ejemplo, pero bueno, como el horario marcaba que había que entrar a la 1:30, se prende la luz, se cambia una jarra y se sale, y el pobre paciente saltó en la cama, ¿no? Claro, verdaderamente los horarios de trabajo es un ámbito de humanización, porque los tenemos estructurados en función de los horarios de los turnos de trabajo de los empleados. En ocasiones no sabemos por qué ocurre así. Yo recuerdo hace años en un hospital de Madrid donde estaban queriendo trabajar temas de procedimientos y alguien sacó la reflexión de por qué se estaba entrando a tomar la tensión arterial a las 7 de la mañana, cuando muchas veces es el mejor momento en el que pacientes que llevan toda la noche desvelados han logrado conciliar el sueño. Entonces, algunas personas empezaron a discutir de cuál era el motivo por el cual se hacía esa actividad a esas horas, y había una mujer mayor, era una religiosa que llevaba trabajando en ese hospital durante muchos años, y fue ella la que puso el punto de inflexión cuando nos contó que es que hacía muchos años, como todas las cuidadoras eran religiosas porque era un hospital católico, ellas tenían que tomar las constantes vitales previamente a irse a la misa,
porque si no luego ya era demasiado tarde. Sin embargo, en el momento actual, cuando teníamos esa reunión, no había nadie que fuera a misa a esas horas. Por lo tanto, se seguía haciendo algo sin habernos cuestionado por qué lo estábamos haciendo si en realidad tenía efectos negativos. Y como esto hacemos muchas cosas en las instituciones que las podríamos repensar y animarnos a cambiarlas. ¿Hay un público en particular que encuentre mayores dificultades en este sentido? Yo creo que en general tenemos miedo al cambio en las organizaciones. No, me refería a un público de pacientes. Un público de pacientes. Porque imaginando así, pensando en esta conversación, yo armaba una lista de categorías. Por un lado están los niños, los pacientes niños. Por otro, las embarazadas o madres recientes, los discapacitados, los enfermos de cáncer, supongo que es todo un capítulo, los enfermos terminales y las personas de tercera edad de las que hablábamos hace un rato, ¿no? Hombre, yo creo que cuanto más vulnerable se siente una persona, más indefensa se percibe y más busca del cuidado de salud una seguridad, una confianza, ¿no? Y también una positividad, ¿no? Que le ayude también a levantar el ánimo. Naturalmente, una mujer embarazada que acude a un centro sanitario para tener su hijo, si esto es un procedimiento sin mayor complicación, probablemente esta mujer, pues no espere tanto del sistema más que los aspectos más puramente técnicos. Sin embargo, en otros problemas de salud nos damos cuenta de que el impacto de la salud física afecta a todas las otras dimensiones, ¿no? Un adulto mayor que de pronto ha perdido la movilidad porque se fracturó una cadera y queda encamado, de pronto no puede salir solo a la calle, de pronto no viene la familia a verle, de pronto se siente desvalido, piensa que ya la vida no tiene sentido. Empiezan a aparecer otros elementos que van más allá de lo que ha sido una, digamos, entre comillas, una simple fractura de cadera, ¿no? Hay problemas de salud que afectan a toda la biografía de la persona, no solo a la parte más biológica. Cuanta más afectaciones, más vulnerable se siente la persona y más necesita un estilo determinado de los profesionales que le cuidan. Así que entonces la vulnerabilidad del paciente es un factor clave. Sin duda, yo creo que nosotros atendemos a personas que se encuentran al final de sus vidas o personas con procesos oncológicos o otras enfermedades crónicas, ¿no? También que evolucionan de manera degenerativa y que la persona se va percibiendo a sí misma en una situación de declive de salud. Pero entonces hay que establecer lineamientos diferentes de la humanización de la atención según sea el paciente. Yo creo que lo ideal sería tener un enfoque global en el que apostáramos por formar y capacitar a los profesionales ya en la formación de pregrado con un modelo también de atención mucho más promotor de la participación de los ciudadanos, no solo de los enfermos, sino de los ciudadanos en los sistemas. Y debería ser una formación que afectase a todos. Las estructuras sanitarias que se hagan nuevas deberían tener un enfoque que permitiera espacios también donde el silencio, donde la intimidad tuvieran lugar. Y luego, naturalmente, se podrían desarrollar planes específicos para áreas concretas. Es distinto hablar de las unidades de cuidados intensivos, donde también se están desarrollando últimamente líneas interesantes de humanización de los cuidados intensivos, pero es diferente hablar de niños y hablar de personas en situación de enfermedad avanzada. ¿Qué ocurre en cuanto a la formación de los funcionarios y de los profesionales de la salud en esta materia? En España, por lo menos. Sí, yo creo que tenemos el reto de tomar conciencia de que la formación de los profesionales es excesivamente técnica. Si bien es cierto que la humanización no está rechazando la técnica, al contrario, yo quiero, dentro de la humanización, deseo un médico que sepa muy bien lo que tiene que hacer si tengo una enfermedad, o deseo que un cuidador sepa muy bien también cuidarme, atenderme, higienizarme, etcétera. Si bien es cierto, el reto lo tenemos en los centros formativos, tanto de pregrado como de posgrado, tratando de ayudar a que los profesionales adquieran otro tipo de competencias, la competencia emocional, la competencia relacional, la competencia ética también, para tomar conciencia de que en el cuidado se dan muchas veces situaciones que irrumpen en el mundo de los valores. Es importante que tomemos conciencia de que solo la competencia técnica no procura un buen cuidado de la salud, entendida salud como algo que es algo más que un cuerpo enfermo. ¿Cuán nuevas son estas inquietudes? Bueno, yo creo que estas inquietudes
como inquietudes siempre han estado, porque en el fondo nos lamentamos de la deshumanización siempre que percibimos que no somos tratados como deberíamos ser tratados, ¿no? Nosotros... Pero ¿cuándo es que este tema se ha instalado? ¿Cuándo es que se ha empezado efectivamente a trabajar en él? Bien, yo creo que nosotros llevamos trabajando 30 años en el Centro de Humanización de la Salud. A lo largo de este tiempo, en diferentes países ha habido algunas líneas emergentes y de gran importancia. Hemos estado apoyando en distintos países de Iberoamérica planes de gran calado, promovidos desde los sistemas sociales, a veces desde entidades públicas, otras privadas. Hay lugares donde ya se están desarrollando modelos de humanización. En España, por ejemplo, hay varios planes de humanización promovidos por las comunidades autónomas. Hay lugares donde se está trabajando comités de humanización en hospitales. En Colombia, por ejemplo, están en una línea en la que están incorporando en los sistemas de gestión de calidad procesos de humanización, indicadores de humanización. En Chile hace años, por ejemplo, que trabajamos en un diplomado en humanización con varias universidades de allá, por todo el país. Creo que estamos en un momento óptimo para dar respuesta a esta necesidad que veníamos recogiendo en los últimos años, y creo que es una responsabilidad donde las universidades, los centros formativos, las entidades públicas y privadas del ámbito sanitario y del ámbito del Sistema Nacional de Cuidados pueden dar una respuesta. Creo que es un momento de oportunidad, el momento que se está viviendo en Uruguay del Sistema Nacional de Cuidados, donde se está empezando a capacitar a los cuidadores que atienden a una parte muy vulnerable de la población, como son los adultos mayores. Estos cuidadores no tienen una formación de base demasiado alta y bueno, pues se está trabajando ahora en toda esta formación y la importancia que puede tener el incorporar, como que es uno de los grandes proyectos de la Fundación Astur, el incorporar en esta formación la humanización también desde el inicio. Esa es la atención principal de la Fundación Astur. En este gran concepto de la humanización de la salud, la aplicación al caso del trato con los adultos mayores. Efectivamente. Vamos a profundizar entonces en ese capítulo enseguida. La relación entre el personal de la salud y los pacientes. Un vínculo tradicionalmente complejo que ha dado lugar en los últimos años al concepto de humanización de la salud. De eso es que estamos conversando esta mañana con Cristina Muñoz, que es coordinadora del Departamento de Formación en el Centro de Humanización de la Salud en España, en Madrid, España, en el Centro Asistencial San Camilo. Con ella estamos charlando a propósito de los temas que viene desarrollando en Uruguay en estos días, invitada por la Fundación Astur, que dirige el contador Enrique Iglesias, y que sobre todo pone el acento en la atención a los adultos mayores, ¿no? Vamos a profundizar por ahí. Antes de llegar a ese punto, estaba mirando mensajes de los oyentes y aparecen distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un enfermero, por citar el caso, trabaja al mismo tiempo, como pasa en Uruguay, en una institución privada y una institución pública? O en dos instituciones cualquiera, pero que manejan criterios distintos. ¿Cómo hace esa persona para cambiar el chip, ¿no? Bueno, lo deseable sería que hubiera más de parecido que de diferente, ¿no? En cierto modo, los procesos de trabajo pueden tener algunos matices, puede haber algunos elementos que claramente diferencian el ámbito público del privado, pero lo que es el trato a la persona no tendría por qué ser diferente. Pero puede ocurrir perfectamente que se esté yendo a velocidades distintas, ¿no? Eso sí, puede haber un lugar donde haya unas cargas de trabajo que hacen muy difícil para el profesional poder desarrollar el trabajo de manera adecuada. Después Gustavo cuenta un aspecto del Uruguay que ayudaría en esta materia. En nuestro país, en forma pionera, se crearon en su momento servicios de acompañantes que de algún modo cubren ese aspecto con eficiencia y dignidad. En algunas de las empresas de servicios de acompañantes, el personal es de enfermeros. Estos acompañantes son importantes como intermediarios
entre el paciente y el personal de la salud. Sin duda, tal y como decíamos antes, todos los profesionales que interactúan con el enfermo, con el adulto mayor, tienen mucha relevancia. Pensar que solo la figura del médico es la que resulta un punto crítico sería incierto, porque otros profesionales pasan mucho más tiempo con el enfermo. De hecho, los cuidadores, los acompañantes pueden ser personas que hacen un rol de facilitadores, de consejeros, de confidentes muchas veces de los pacientes, aunque a veces sean personas que no se conocen demasiado, ¿no? Si bien es cierto que el cuidado más directo, como puede ser la higienización de una persona, el ayudarle a levantarse, el acompañarle a una cita médica, hace de esas personas pues muchas veces sus principales amistades en esa época, ¿no? Y por tanto estos acompañantes han también de tener esa competencia y esa capacidad para manejarse en el ámbito de la comunicación y del manejo de las emociones, que a veces son difíciles, ¿eh? Vamos a la humanización de la atención en salud en el caso concreto de la tercera edad. Creo que el tomar conciencia de que los centros, también los hogares, los centros de atención diurna, incorporen modelos en los que estas personas mayores puedan envejecer de manera activa. Sí, ese concepto, ese subconcepto es vital, ¿no? Efectivamente. Muy importante. Y creérnoslo de verdad, ¿no? Todo el mundo participa de la idea de que hay que dar participación, protagonismo, empoderamiento incluso a la persona mayor, si bien luego muchas veces no lo ponemos en práctica. Me hace acordar a una frase que vi en los antecedentes de una charla que dio José Carlos Bermejo, que es el director del Centro Asistencial San Camilo, y dijo: queremos que la palabra y el compromiso por humanizar no evoque un salpicón de iniciativas buenistas que maquillen la asistencia sanitaria. Hay iniciativas que colorean, pero esperamos que humanizar implique el compromiso ético con la vulnerabilidad para construir salud, aliviar el sufrimiento y acompañar en el final de la vida. ¿Qué pasa? ¿Está el riesgo de que en esto de la humanización haya una especie de superficialidad, de frivolidad? Bueno, yo creo que todos los oyentes que nos estén escuchando les estarán de acuerdo en que nos viene bien humanizar. A lo mejor en otros temas podríamos estar en discrepancia, pero todo el mundo está de acuerdo en que humanizar es un bien. Por lo tanto, es fácil que desde un gobierno, desde una empresa de servicios públicos o privados, esto pudiera ser casi hasta un elemento de venta y de comercialización. Qué bueno, esta entidad promueve la humanización. Pero es importante tomar este tema con responsabilidad y desarrollar de verdad iniciativas que tengan un calado, que tengan un recorrido y que además afecten a todos los interlocutores, no solo lo que es, como decíamos, lo que es directamente la atención al paciente, sino también cómo estamos cuidando a los profesionales, cómo estamos cuidando las estructuras y cómo estamos repensando los procesos de trabajo que muchas veces son entorpecedores. Yo recuerdo algunos... ¿Algún ejemplo? Sí, recuerdo algún caso. Por ejemplo, en España nos ocurre, tenemos un sistema de atención a personas dependientes donde la persona dependiente tiene que cubrir tanto proceso administrativo para recibir un servicio que por tanto proceso hay muchas personas que se quedan a medio camino. Cuando precisamente estamos queriendo responder a personas dependientes, tendremos que establecer procesos donde una persona dependiente pueda acceder al servicio. En ocasiones los trámites burocráticos los hemos diseñado mal y lo único que estamos haciendo es entorpecer cuando en verdad tendrían que ser facilitadores naturalmente de un sistema organizado. Es lógico, son sistemas complejos en los que estamos, pero a veces da la impresión de que hay casi hasta un intento oculto de que en esos procesos haya población que no acceda a los servicios. A veces hay yo a veces sospecho si lo que estamos queriendo a veces con estos procedimientos es quitarnos de encima a algunas personas para reducir la demanda, ¿no? Que se cansen. En lugar de facilitar, naturalmente, desde un enfoque de organización, donde se hace necesario también, pero que busquemos procesos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos el reto también de repensar de verdad este tipo de cosas y no solo poner en la puerta de nuestro centro que somos un centro muy humanizado. Esto que voy a comentar ahora no tiene que ver con un centro, con un residencial de personas mayores, pero sí con instancias que pueden tocarle vivir.
a los adultos mayores, el CTI. Y vuelvo a esa charla de José Carlos Bermejo. Él citaba un ejemplo. En algunos centros de salud está empujándose que sus unidades de cuidados intensivos abran sus puertas, que sean más abiertas, que los CTI sean más abiertos, para que los familiares de las personas que están internadas puedan tener mayor contacto con sus seres queridos y no queden secuestradas, entre comillas, dentro de las salas de CTI. ¿Qué importancia le asignan ustedes? ¿Cómo están considerando esta parte de la atención de salud? Uh-huh. Yo creo que hay normas en los centros que ya no sabemos por qué las pusimos. Y una de ellas, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la apertura, con la participación, con los horarios de visita. Vivimos a la familia como personas que vienen a cuestionar el trabajo que estamos haciendo o como vienen a molestarnos, ¿no? Y en ocasiones vamos los profesionales por los pasillos, como decía también alguno de los oyentes, hablando de nuestras cosas, ¿no? Y molestando a veces la paz o el silencio que necesita un paciente para descansar, aunque no sea a mitad de la noche, ¿no? Sí, sí. Ese era uno de los mensajes que yo le mencionaba a Cristina, que llegó de la audiencia y que hablaba de los ruidos que se producen al comienzo de la mañana, en los cambios de turno, con conversaciones a alto volumen sobre temas personales en los corredores, etcétera. Efectivamente, vivimos como que si los profesionales estuviéramos en nuestra casa y podemos entrar y salir, entrar en las habitaciones sin llamar a veces a la puerta. Si uno no va con el celular, va conversando con el compañero sobre lo que hizo la noche anterior, en lugar de pensar que estamos en realidad en la casa temporal, pero en la casa de ese paciente, donde naturalmente tiene cabida la familia. ¿Y por qué no puede entrar la familia? ¿Por qué no pueden entrar los niños en los hospitales? Es más, nosotros estamos haciendo la experiencia en nuestro centro de admitir la entrada de las mascotas. Nosotros tenemos algún paciente que está ingresado con su mascota, porque a lo mejor es la principal compañía que puede tener en ese momento de su vida, ¿no? Todo un tema. Todo un tema El de la mascota, ¿no? Sí, pero al final esto tiene que ver con eso de ablandarse que decíamos, ¿no? Que perdamos un poco ese miedo a flexibilizar algunos conceptos que ya no sabemos por qué los tenemos. Pero en un CTI ¿se puede flexibilizar tanto? ¿No hay de por medio el riesgo de contagios, bueno, etcétera? Sí, naturalmente hay que valorar un poco algunas... que son pacientes, eso sí, enormemente vulnerables, sí, ¿no? Sí. Naturalmente hay que buscar el momento, no estoy yo diciendo con esto ya de pasarnos al otro extremo. Creo que los conceptos de pronto de abrir las puertas de un servicio de ese tipo es también como pensamiento de fondo y luego hay que ir buscando cómo se va organizando eso, ¿no? Ha habido también experiencias que al abrir las puertas de un servicio de cuidados intensivos viene demasiada familia, unas familias pueden molestar a otros pacientes. Es decir, todas estas cuestiones hay que acompañarlas. No se trata solo de la iniciativa de abrir unas puertas de un servicio o de pronto de decir pueden entrar niños, puede entrar una mascota, sino de ir individualizando la atención. El problema que tenemos es que masificamos la atención en lugar de pensar de manera individual qué es lo que necesita cada persona. Ahí está, ese es otro concepto, ¿no? La personalización. Efectivamente, hacemos un enfoque muy globalizado que es necesario para poder organizarnos, pero también hace falta la capacidad de ser flexibles para situaciones concretas. ¿Y del lado del paciente hay algo por hacer? Porque en esta conferencia de la que yo tomaba esas expresiones de José Carlos Bermejo, también habló Francesc Torral, doctor en filosofía, y él decía que aunque está claro que los trabajadores de la salud tienen deberes, los propios pacientes tienen sus propios deberes con el centro al que asisten. ¿De qué estaríamos hablando en este caso? Claro, creo que estamos cambiando de lo que era el modelo tradicional en el cual el profesional de la salud, encabezado por el médico, tenía un rol en cierto modo como si fuera el padre, ¿no? De ese estilo paternalista donde el médico y el profesional se colocaban en una posición de poder y el paciente, como su nombre indica, pacientemente, ¿no? Tenía que esperar y simplemente tomar nota de las indicaciones que le hacían los profesionales de la salud. Creo que estamos en un momento de cambio de paradigma donde
la ciudadanía va pidiendo más participación en general, en todos los ámbitos, y también en la salud, y donde los profesionales nos estamos un poco abajando en ese rol de poder para entablar relaciones que siguen siendo asimétricas, naturalmente, pero que ya son más horizontales. Entonces, creo que la población tiene también la responsabilidad de hacerse cargo de su propia salud y acudir también a los servicios de salud desde esa posición constructiva, donde demanda una atención adecuada, pero también se compromete con lo que significa el cuidado de su propia salud, con lo que significa también la relación terapéutica, en la que una buena relación también se da cuando dos así lo quieren, ¿no? Y en ocasiones también hay profesionales de la salud que son casi agredidos, ¿no?, en la comunicación por los pacientes, por las familias, que reclaman casi de los profesionales algo que está en manos de las dos partes, ¿no? Sí, es interesante esto. Del lado del paciente también se incurre en excesos, ¿no? A veces por desesperación, a veces porque no se los trata bien, a veces por una especie de popularización de la medicina que ha venido en los últimos años a partir de Internet, etcétera, a partir de la cual el paciente o sus familiares creen saber incluso más que el médico o el enfermero, ¿no? Sí, sin duda. Todos esos factores están de por medio. Claro. Quizá en algunos momentos nos hemos pasado del extremo en el que lo que dijese el médico no era cuestionable, al extremo de cuestionar todo lo que dice el médico y casi ir al médico para decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Creo que el encontrar un equilibrio en esto es tarea de unos informando y dando participación, y de otros también haciéndose responsables de su propio proceso, ¿no? En este sentido, creo que es un trabajo ya no solo del ámbito salud, sino también del ámbito de la educación y de la cultura en la que estamos, donde pues podemos ir trabajando un poquito todos en esta participación conjunta en la salud, ¿no? En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Por supuesto que en los mensajes que están llegando de los oyentes hay un espectro enorme de situaciones, de reflexiones, algunas de ellas vinculadas con, digamos, lo más delicado de todo esto, ¿no?, que es el límite ya entre la vida y la muerte. A ver si encuentro el mensaje acá. En un sentido amplio de atención humanizada, que incluye agotar hasta el último recurso en salvar y mejorar una vida. ¿No atenta contra la humanización de la atención la lógica empresarial de los centros de salud? Quiere saber uno de los oyentes. Y otro, en los casos terminales, ¿existe el concepto de ayudar a morir? ¿De ayudar a los deudos a despedir? ¿De humanizar la muerte? Por acá vienen otro de los planteos. Sí, aparecen un par de cuestiones, ¿no? Por un lado, la lógica empresarial. Claro, una organización se tiene que regir también por criterios administrativos. Creo que humanizar también tiene que ver con la eficiencia. Seríamos ilusos de pensar que humanizar tiene que ver con olvidarnos de una cuenta de resultados, de una eficiencia, de una sostenibilidad. Si bien es cierto que cuando estos criterios priman sobre el criterio de la atención, pues es donde nos podíamos encontrar con riesgos, ¿no? El otro tema que sin duda es delicado, claro, el final de la vida nos coloca ante situaciones muchas veces de conflicto ético, ¿no? Y la muerte es un momento especialmente delicado donde afloran muchas cuestiones. La situación de dolor, de sufrimiento, en unos niveles tan altos nos llevan a cuestionarnos, bueno, ¿y tiene sentido vivir así? El concepto de ayudar a morir, yo creo que lo podríamos superar y trasladarnos hacia el concepto de ayudar a vivir hasta el final. La humanización promueve más eso, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a vivir hasta el final? Y esto tiene que ver naturalmente con el cuidado de lo físico, de la sintomatología, del dolor, de la agitación, de otros síntomas que se puedan dar desde el plano más físico. Tiene que ver con acompañar el plano psicoemocional,
donde es deseable que haya profesionales expertos, no solo todos los profesionales que tengan formación en counseling o en acompañamiento, sino también personal del ámbito de la psicología, incluso personas que se puedan encargar de la dimensión espiritual. Creo que eso tiene que ver con ayudar a morir. En nuestro centro tenemos espacios donde las familias se pueden reunir y celebrar. Creo que eso tiene que ver con ayudar a vivir bien el último tiempo, cuando en la última semana de vida tu familia se organiza una cena en el lugar en el que estás ingresado y puede celebrar contigo el cumpleaños de tu nieta antes de morir. Creo que eso tiene que ver con la humanización. Normalmente cuando se concatenan todos estos cuidados y medidas que promueven el ayudar a vivir bien esa última etapa, disminuye mucho la petición de ayudar a que quiero acabar con mi vida antes de lo que la vida por sí sola iba a finalizar, ¿no? ¿Te vas para Tacuarembó? Voy a Tacuarembó. Vamos a capacitar allí a cuidadores de personas mayores que están atendiendo en diferentes zonas, y confiamos en llevar también allí un poco esta reflexión sobre la humanización, que siempre nos abre el deseo de más, como nos está pasando en este momento. Sí. Quedaron cantidad de preguntas y comentarios sin incluir. En Perspectiva, periodismo sin rutinas. Cristina Muñoz, gracias por visitarnos. Muchas gracias. Volvemos sobre este tema en cualquier momento, incluso con lo que en Uruguay se está haciendo en esta materia, porque también de eso nos hablan algunos de los mensajes de los oyentes.